Esto también lo podemos ordenar un poco. Esta expresión la podemos ordenar un poco y ponerla pues de la siguiente forma, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, en forma vectorial, aquí la f de x0 y 0, más tendríamos ahora mismo la ecuación de la recta tangente, que sería el diferencial de f en x0 y 0 por x menos x0 y menos y0, ¿vale? Hasta ahí sería la expresión de la recta tangente. Y ahora vendría el término de orden 2, que sería simplemente más un medio de x menos x0 y menos y0 por el diferencial de orden 2 de f en x0 y 0, que esto ahora veremos lo que es, por el x menos x0 y menos y0, ¿vale? Y esta sería ya la expresión en forma vectorial. Entonces, este diferencial que tenemos aquí, como ya hemos visto varias veces, el diferencial de f de xy es simplemente un vector que tiene como componente las derivadas parciales de la f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a cada una de sus variables, mientras que este término que tenemos aquí es simplemente la matriz compuesta por las derivadas segundas de la función f con respecto a cada una de sus variables. ¿De acuerdo? Introduciendo esto y esto aquí y desarrollando la fórmula, pues obtenemos este desarrollo que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces simplemente es esto lo que hay que saberse, ¿vale? Saberse formular la ecuación de la recta tangente más el término de segundo orden, que no es más que un medio de este vector por la matriz, esta que tenemos aquí, por este vector, ¿vale? Vale, pues vamos a ver un pequeño ejemplo de esto y así vemos la aplicación práctica que tiene. Bien, pues el ejemplo sería el siguiente. Tenemos una función en dos variables, x y y, que sería seno de x por coseno de y, ¿vale? Si recordamos, si queremos calcular el polinomio de orden 2, ¿vale?, de Taylor, en el punto 0, 0. Si recordamos la expresión de este polinomio, sería simplemente, bueno, vamos a poner, sí, vamos a dejarlo así, sería la f de xy más la parcial de f xy por x menos x0 más la parcial de f con respecto a y por y menos y0 más un medio de la parcial segunda de xy por x menos x0 al cuadrado más las derivadas cruzadas por dxy por x menos x0 por y menos y0 más un medio de la derivada segunda con respecto a y de xy por y menos y0 al cuadrado, ¿vale? Esta sería la expresión del polinomio de segundo orden, el polinomio de Taylor de segundo orden. Entonces, con esto, si tenemos esta función, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Pues calcular todas las derivadas que nos piden. Y el punto es el 0, 0, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, la primera parcial de f con respecto a x.
pues sería coseno de x por coseno de y, ¿vale? La parcial de f con respecto a y, pues sería menos seno de x por seno de y, ¿vale? La parcial segunda con respecto a x, pues sería menos seno de x coseno de y, ¿vale? Y la parcial segunda con respecto a y, que sería menos coseno de x seno de y, ¿vale? Entonces esas serían las derivadas parciales. Bien, entonces una vez tenemos calculada la derivada y tenemos la función, pues podemos ver que la f en el punto 0, 0 sería simplemente sustituir el valor de la función aquí, ¿de acuerdo? En este caso, pues tendríamos que calcular tanto el valor de la función como el valor de las derivadas parciales en cada uno de los evaluada en cada uno de los valores de la x de y del punto, ¿vale? Y tendríamos simplemente que la f de x, o sea, la f de 0, 0, tendríamos la f de x en 0, 0, tendríamos la f de y en 0, 0 y tendríamos las derivadas parciales, que tendríamos la segunda, perdón, esta y la f de y en el 0, 0, ¿vale? Que lo tenemos así, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tenemos que, por ejemplo, en la parcial de esta, tendríamos aquí, sería coseno de 0 por coseno de 0, sería 1, ¿vale? La parcial de y sería seno de 0 por seno de 0, que sería 0. La f, que sería seno de 0, sería 0, coseno de 0, 1, entonces sería 0. Y aquí pues tendríamos la segunda derivada, sería 0, y esta pues sería 0. ¿Vale? Entonces, sustituyendo estos valores en la expresión del polinomio, ¿qué nos queda? Pues simplemente que el polinomio 2 de x y es, a ver, esto sería 0, ¿vale? Esto sería 1, esto es 1, esta sería 0, esto sería 0 y esto sería 0, ¿vale? Con lo cual aquí nos queda que el polinomio de orden 2 de esta función es P2 igual a X, ¿vale? Tendríamos pues el resultado de este ejercicio. Vamos a ver otro ejemplo. Bien. Vamos a ver. En este ejemplo vamos a considerar la siguiente ecuación, ¿vale? Nos dan una ecuación que sería x cubo menos z cubo menos y cuadrado menos ix más 2z cuadrado igual a 0, ¿vale? En el tema anterior, en el tema de la función implícita, del teorema de la función implícita, si os acordáis, veíamos cómo podíamos obtener o definir una variable de forma implícita en función de las otras dos variables si se cumplían una serie de hipótesis del teorema. Bien, pues si lo recordáis, en este ejemplo que viene ahora, nos piden primero comprobar que esa ecuación define z como función implícita de las variables x e y, es decir, que se cumple, que existe esta función implícita en un entorno del punto P, que sería el 1, 1, 1.
¿vale? Es decir, nos piden primero que comprobemos que se puede definir esta función implícita en un entorno del punto P. Y luego, ya que no tenemos la expresión explícita de esta función, nos piden aproximar esa función por el polinomio de Taylor, ¿vale? El polinomio de Taylor, que sería de grado 2, ¿vale? Nos piden aproximar esa función por el polinomio de Taylor de grado 2. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, según el teorema de la función implícita, para ver que tenemos garantizada que existe esta función, se deben de cumplir una serie de hipótesis. En primer lugar, vamos a considerar la función f de x y z como la que ya nos dan, menos z cubo menos y cuadrado menos ix más 2z cuadrado, ¿vale? Lo primero que tenemos que comprobar es que la función en el punto P se anula. El punto P sería el 1, 1, 1, con lo cual esto sería 1 menos 3 más 2 sería 0, con lo cual esta hipótesis se cumple. Y la segunda hipótesis es que si queremos una función implícita z que dependa de x y de y, lo que se ha de comprobar es que la derivada parcial de f con respecto a z en el punto P sea distinta de 0. Bien, pues vamos a ver cuál es la parcial de f con respecto a z. Aquí tenemos la ecuación y tendríamos que esto sería menos 3z cuadrado más 4z. ¿Vale? Si sustituimos aquí el punto, nos damos cuenta de que aquí tendríamos menos 3 más 4, sería 1, con lo cual sería distinto de 0, con lo cual se cumple la segunda hipótesis, ¿vale? La segunda de las hipótesis. Entonces, una vez llegado a este punto, lo que nos dice el teorema de la función implícita es que existe un disco D centrado en el 1, 1, en el x0 y 0, ¿vale? Y existe una única función z que depende de x e y únicamente, que es solución de la ecuación esta y que además es de clase C1 en el disco que estamos considerando, y además con derivada continua, y además se cumple que la z en 1, 1 es z0, que sería 1, ¿vale? Como es de clase C1, sus derivadas con respecto a x y con respecto a y, ¿vale?, se pueden calcular según las expresiones que nosotros vimos en el tema anterior, del teorema de la función implícita. ¿Qué ocurre si no nos acordamos de cómo se calculaban esas expresiones, esas derivadas, con las expresiones que vimos? Pues como sabemos que la función z es solución de esta ecuación, la podemos sustituir aquí, de tal forma que nos quedaría una expresión de este tipo, y esta expresión posteriormente la podemos derivar con respecto a x, con respecto a y, calcular la derivada, el valor de su derivada, sustituyendo el valor de z0, ¿vale? Sería y por x más 2z cuadrado de x igual a 0, ¿vale? Entonces tenemos pues esa función, ¿de acuerdo? Si os parece, voy a borrar esto y nos quedamos solamente con esta parte, porque este ejercicio es un poco tedioso. ¿Vale? Como ya hemos puesto antes, aquí tendríamos z de x y aquí tendríamos z de x y. Entonces, ¿qué ocurre si ahora derivamos esta función, esta ecuación, con respecto a la variable x? Pues tendríamos que 3x cuadrado menos 3z cuadrado por la parcial de z respecto a x menos
y más 4z por la parcial de z respecto a x. ¿Y qué ocurre si derivamos ahora con respecto a y? Pues tendríamos que menos 3z de xy al cuadrado por la parcial de z con respecto a y menos 2y menos x más 4 z de xy por la parcial de z respecto de y igual a 0. Y tendríamos este sistemita de ecuaciones. Sabemos que el z de 1, 1, como hemos visto antes, era 1, ¿vale? Entonces, si sustituimos las coordenadas del punto P en esta ecuación y tomamos el z11 como 1, de aquí, ¿qué podemos obtener? Pues podemos obtener los valores de zx en 1, 1 y zi en 1, 1, ¿vale? Esos valores los tengo por aquí apuntados. A ver, ¿qué sería? ¿Cuánto era? El zx salía menos 2 y el zi salía 3, ¿vale? De esta forma ya tenemos este valor y tenemos este valor. Entonces, ¿qué ocurre ahora si volvemos a derivar con respecto a x y con respecto a y, esas dos ecuaciones? Pues tendremos otras dos ecuaciones, ¿vale? De la que, bueno, esto sería igual a 0, ¿vale? De la que en la primera, sustituyendo los valores de zx, zi y z, aquí, y las coordenadas del punto P, de la primera podríamos calcular la derivada segunda de x y aquí la derivada segunda de y, ¿vale? De esta forma obtendríamos que de aquí saldría que la zxx valía, bueno, en 1, 1. La segunda derivada valía 2 y esto valía 18, ¿vale? Estos dos valores. Esto es derivando respecto de x y de y, ¿vale? La primera respecto de x y la segunda respecto de y. Pero ¿qué pasa si en la primera ecuación derivamos respecto de y? Pues que van a aparecer términos z, x, y cruzados. O de igual forma, si cogemos la segunda ecuación y derivamos respecto de x, van a aparecer términos cruzados. De esta forma, sustituyendo los valores que ya tenemos calculados, pues podemos obtener el valor de la derivada cruzada, que valdría en este caso menos 11, ¿vale? Pues una vez tenemos ya todos los valores de las derivadas parciales y de la función, el polinomio de Taylor de la función de grado 2 sería en el xy sería igual a el z de 1, 1. Bueno, vamos a escribirlo, sí, vamos a ponerlo como z. Sería el z de 1, 1 más la parcial de z de 1, 1 por x menos 1 más la parcial de y respecto a de z respecto a y en el 1, 1 por y menos 1 más, y aquí ya viene el término de segundo orden, ¿vale? Sería un medio por la segunda derivada de z con respecto a x en el punto 1, 1 por x menos 1 al cuadrado más la parcial cruzada en el punto 1, 1 por el x menos 1 por el y menos 1 más un medio de la parcial segunda de y en el 1, 1 por y menos 1 al cuadrado, ¿vale?
Y ya no tenemos más que sustituir los valores de estos parámetros que ya tenemos calculados, según como hemos visto, y tendríamos la expresión pues del polinomio de Taylor de orden 2, de tal forma que la zxy se puede aproximar por dicho polinomio, ¿vale? Con un cierto error. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí todo lo del tema referente al polinomio de Taylor de funciones de dos variables en R2. Y bueno, como digo siempre, si tenéis alguna duda de derivabilidad o de cualquier cosa que hayamos visto, de las expresiones o de los ejercicios que aquí os muestro, pues dejármelo en los comentarios y hago un vídeo expresamente explicando el tema que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.